hoy en Colombia hay más dinero invertido en los bancos en CDT que en cuentas de ahorro. Si uno suma todo el dinero que tienen las personas naturales en Colombia, las personas de a pie como tú y como yo, que tienen en un CDT, eso suma 110 billones de pesos, mientras todo el dinero que hay en las cuentas de ahorro hoy suma 91 billones de pesos. Entonces, estamos hablando del CDT, el producto de ahorro en el cual uno puede llevar el dinero al banco, y hoy en día en Colombia hay más dinero en los bancos de personas naturales que en cuentas de ahorro. Bueno, quisiera que empezara contándome un poco cómo empezó justamente este proyecto, cómo empiezan ustedes a idearse esta iniciativa de ahorro financiero, de darle y brindarle mayores facilidades a las personas. Esto fue en el 2020, en plena pandemia, en esta época en la que tú para salir a hacer una vuelta de banco tenías que mirar cuál era el último dígito de tu cédula y existía el pico y género. En ese momento de pandemia, de total incertidumbre, donde no estaba claro qué podía pasar con la economía, qué podía pasar con la industria en general, tenía un dinero ahorrado y lo quería invertir. Y ante esta incertidumbre dije, bueno, voy a llevarlo al sector bancario porque no sé qué vaya a pasar con la economía, pero en general los bancos van a seguir existiendo, la gente va a seguir necesitando crédito. El banco es un buen lugar seguro para llevar mi dinero. Entonces, en este momento de la pandemia, traté de encontrar cuál era el banco más rentable en el mercado, no lo pude encontrar, me tocó comparar página web por página web. Traté de hacer el proceso de apertura de ese CDT en ese banco una vez que encontré una entidad que me gustó, traté de abrirlo, no lo pude hacer sin haberme creado como cliente antes, lo que significó que me tocó ir a hacer filas de banco, a pedir un turno de atención en pico ingénero. Primero, para ir a mi banco actual a recoger el cheque y segundo, para ir a llevarlo al nuevo banco a poder abrir. En ese momento yo era director de operaciones para Uber en Colombia. Llevaba 4 años trabajando en Uber, en la empresa de tecnología, y no podía creer que no existiera una herramienta tecnológica para poder hacer una inversión de este estilo. Con esta experiencia de Uber dije, podemos inventarnos algo con tecnología más avanzado, y ahí nace la idea de crear una plataforma para que las personas puedan comparar y encontrar el banco más rentable, invertir en ese banco completamente gratis, sin salir de su casa, y tercero, incluso poder retirar su CDT antes del vencimiento si llegan a tener una emergencia completamente gratis. Mejor CDT nació como un emprendimiento de pandemia, producto de no poder hacer el CDT de manera virtual en su momento. Bueno, señor Carlos, muy interesante, digamos, el planteamiento de cómo surge este emprendimiento. Y ustedes ya llevan 3 años en el mercado y han logrado superar $1 millón en lo que son los ingresos, las transacciones que se realizan a través de Mejor CDT. ¿Cuál ha sido ese factor clave para lograr un crecimiento tan rápido, tan ágil en este mercado tan competitivo? Ha sido resolver un problema para los usuarios, ha sido escuchar a cuál es el dolor que tienen los usuarios y solucionárselos. El primer dolor que tienen muchas de las personas que tienen un CDT en Colombia es que no saben si están obteniendo la mejor rentabilidad del mercado. Hoy en Colombia hay 30 bancos, de los cuales 24 ofrecen CDTs y las personas no saben si el banco que están escogiendo es el mejor, si hay uno que traiga una mayor rentabilidad. Entonces, lo primero que construimos fue una plataforma para que las personas pudieran comparar y encontrar el banco más rentable del mercado. Lo segundo es construir una plataforma que les permitiera abrir ese CDT en esa entidad sin tener que hacer filas, sin tener que hacer trámites. Muchos de nosotros, la primera cuenta bancaria que tuvimos, el primer CDT que tuvimos que hacerlo firmando físicamente documentos y poniéndole huella a esos documentos, yendo a hacer una fila en persona en un banco a esperar a que un asesor nos atendiera. La tecnología nos mostró en la pandemia que podemos hacer las cosas mucho más eficientemente sin tener que hacer trámites en persona. Entonces, lo segundo que construimos fue una forma digital de poder abrir un CDT en estos bancos sin tener que estar registrado antes en el banco. ¿Qué significa? Que a través de nuestra tecnología escaneas tu cara, escaneas tu cédula, llenas los documentos electrónicamente, quedas creado como cliente en el banco, pero nunca tuviste que hacer una fila de banco. Esto es especialmente bueno para personas que viven, por ejemplo, en Riohacha, que viven en Leticia, que viven en Pasto, en ciudades donde no necesariamente tienen presencia los bancos más rentables del mercado, pero que a través de nuestra tecnología eso ya no es una barrera, eso ya no es una limitante, sino que ahora lo pueden hacer fácilmente desde su casa. Fue el segundo elemento clave en nuestro éxito, que fue construir la forma de que el usuario pudiera abrir el CT sin ir al banco. Y la tercera, que ha sido claramente esencial para nuestro éxito, es una vez que la persona tiene el CDT, si llega a necesitar el CDT antes del vencimiento, los CDTs para las personas que no lo conocen del todo, no puedes retirar dinero antes de la fecha que acordaste con el banco. Esa es una de las características que tienen los CDTs. A cambio de eso te dan más rentabilidad, pero no lo puedes tocar.
a menos que tengas un familiar o un amigo que te preste el dinero o te compre el CDT. Con Mejor CDT le damos a los usuarios de Mejor CDT completamente gratis la posibilidad de retirar hasta 10 millones de pesos del CDT si llegan a tener una emergencia antes del CDT. Este elemento ha hecho que muchas personas se sientan mucho más cómodas dando este paso de empezar a ahorrar con unas rentabilidades más altas que las que consiguen normalmente en el día a día y sabiendo que van a poder retirar el dinero. Estos tres elementos nos han llevado a que 300.000 personas en Colombia ya hayan utilizado alguno de estos tres servicios que acabo de decir, que hayan obtenido más de 55.000 millones de pesos en rentabilidades, es decir, su dinero ahora les produce más dinero. Y por último, producto de haber hecho estas dos cosas bien, hemos logrado que los bancos, que son al final del día los que le pagan a Mejor CDT, ya nos estén generando un ingreso por encima del $1.000.000 para la compañía. Entonces hemos construido una alternativa que funciona muy bien para los usuarios, escuchando los dolores de los usuarios y además solucionando un problema a los bancos a los cuales ya no tienen que abrir oficinas para obtener nuevos usuarios y la compañía va creciendo en ese camino. Bueno, señor Carlos, hay un aspecto interesante, importantísimo en el momento de hablar de CDTs y es el tema de la confianza en la inversión. Colombia es un país que fluctúa mucho en torno a su confianza de inversión en factores como el CDT y más en el CDT que es, digamos, un elemento que para muchas personas no genera ningún tipo de rentabilidades. ¿Qué estrategias ustedes abarcan justamente para lograr llegar a esas personas que de pronto no confían en los CDT, que no saben cómo funcionan y sobre todo que no ven como una posibilidad de inversión, de ahorro y demás? Antes de que existiera Mejor CDT, era muy difícil para una persona comparar muchos bancos, porque tenía que salir de su casa, ir a hacer filas en un banco, luego ir hasta la otra sucursal de otro banco, de pronto encontrar un centro comercial que tuviera 3 o 4 oficinas de diferentes bancos para poder comparar, y era un proceso que te pueda tardar 1 o 2 días. ¿Esto qué generó? Que la gente en su cabeza pensase que la rentabilidad de los CDTs es la rentabilidad que te ofrece tu banco actual. Pero la realidad es que en Colombia hay 24 bancos y hay varios de ellos que ofrecen rentabilidades mucho más atractivas que los principales bancos en Colombia, principalmente porque necesitan destacarse en el mercado, resaltar, ser atractivos y por eso encuentras entidades bancarias que hoy entregan hasta 50% más de rentabilidad que los bancos más grandes. Entonces, aquellas personas que piensan que los CDTs no tienen buena rentabilidad, hay que primero explorar si hay otros bancos más rentables y la respuesta es que sí, sí los hay. ¿Y cómo haces esa exploración fácilmente? A través de mejorcdt.com, completamente gratis, puedes comparar todos los bancos del país para que encuentres los más rentables con cualquier monto de inversión que quieras hacer para cualquier plazo. Entonces, esta es la primera anotación que hay que tener en cuenta y es que hay muchos bancos en el país, hay que ir a compararlos. Y la segunda es que los CDTs son ofrecidos por bancos o instituciones financieras que están vigiladas por el gobierno a través de un ente que se llama la Superintendencia Financiera de Colombia. La Superintendencia Financiera de Colombia es un ente que está todo el tiempo revisando que los bancos cumplan con un listado de normas y parámetros para ejecutar, que buscan de fondo que el banco no se quiebre, que buscan de fondo que los bancos no abusen de los usuarios, que buscan de fondo que los usuarios obtengan la mejor rentabilidad posible y los mejores beneficios como usuarios. La superintendencia constantemente está revisando a los diferentes bancos y esto hace que el CDT como producto sea algo más seguro que cualquier otra opción de inversión. Por ejemplo, una de estas cosas que hace que los CDT sean muy seguros es que el gobierno nacional te asegura hasta 50 millones de pesos del dinero que tú tengas invertido en cualquier banco en caso de que ese banco cierre. Aquí voy a hacer un paralelo sencillo para todas las personas. Si yo abro un CDT en un banco por 30 millones de pesos, el banco cierra, a mí me devuelven, el gobierno me devuelve esos 30 millones de pesos. Si yo hoy, por ejemplo, compro un apartamento con una constructora y esa constructora empieza a construirlo y no llega a punto de equilibrio y no finalmente no me construyen el apartamento, nadie me responde por los 30 millones de pesos que yo entregué. Esa es una triste realidad. Entonces, los CDTs tienen la garantía del gobierno en cuanto a que el banco cierra, te devuelven tu dinero. Y esos 50 millones de pesos por banco. Y eso significa que puedes cambiarte a muchos bancos y tener coberturas de 50 millones por banco. Estos elementos hacen que los CDTs sean tan atractivos y por eso hoy en Colombia, con las buenas rentabilidades que están disponibles en el mercado, hay más dinero de los colombianos puestos en CDTs que en las cuentas de ahorro. Bueno, hablemos de un factor que se viene presentando desde hace varios meses
en el mercado económico colombiano, y es justamente el tema de las tasas de interés. La baja de las tasas de interés, porque el Banco de la República viene bajando las tasas de interés ya hace varios meses. Esa baja perjudica o al contrario potencia el ahorro en los CDTs. ¿Cómo lo ven ustedes? Aquí es donde hay que entender cómo funciona la economía para poder sacarle el jugo. Hablemos de dos conceptos sencillos. Uno, ¿cuánto es la rentabilidad del CDT? Para que lo tengamos claro, hoy el CDT más rentable en Colombia, por un año de inversión que hagas, te está entregando el 11,5% de rentabilidad. Entonces, si yo llevo mi dinero a un banco y lo dejo quieto un año, me van a entregar el 11,5% de rentabilidad. Ahora, lo otro que hay que ver en la hora de tomar decisiones de inversión es cuánto es la inflación. La inflación, en palabras simples y sencillas, es qué tan caras se ponen las cosas en el tiempo. El Banco de la República hoy está diciendo que la inflación para el próximo año va a estar en cerca del 4%. Es decir, las cosas dentro de un año van a estar un 4% más caras que están hoy. Entonces, ¿esto qué significa? Que si el CDT que yo consigo en el mercado hoy está al 11,5% y la inflación en un año está al 4%, la ganancia neta final que voy a tener, qué tanto poder adquisitivo tiene mi dinero, va a ser del 7,5%. ¿Eso qué se traduce? Que hoy con CDTs del 11,5 tengo una mejor perspectiva de ganancia que hace un año o hace 2 años cuando los CDTs estaban al 17 o incluso al 18. Cuando los CDTs estaban al 18% hace un año, la inflación no se sabía qué iba a pasar con ella. No se sabía si iba a seguir subiendo, no se sabía si iba a seguir bajando, no se sabía qué iba a pasar y por eso los CDTs estaban tan atractivos en ese momento. Ahora el Banco de la República ya ha dicho, creemos que la inflación va a bajar, creemos que va a estar cerca del 4%, incluso han tomado políticas monetarias al respecto de eso, ahorita vamos a entrar un poco en detalle, pero lo que estamos viendo es hoy un escenario donde es mucho más claro que dentro de un año las cosas van a estar más baratas que lo que va a ser la rentabilidad de los CDTs y por ende puedo ganar plata con los CDTs. Y esta razón es una de las que sustenta porque hay más dinero en cuenta de CDTs hoy, en cuentas de CDT hoy, que en cuentas de ahorro. Bueno, señor Carlos, hay otro factor que es bastante interesante en este momento analizar sobre el factor de los CDTs, y es el tema de las edades, o el rango poblacional, más bien por decirlo de alguna manera, al que le apuntan los CDTs, porque se supondría o se pensaría en el imaginario que el CDT le apunta, digamos, a una población de un margen de edad superior, puede decirse de los 40 años, personas que ya están de pronto un poco más estabilizadas, por decirlo de alguna manera, en su vida y demás, pero ustedes también han planteado que es importante que las personas empiecen a ahorrar desde jóvenes, desde las universidades, desde que empiezan sus primeros trabajos, sus primeros espacios. ¿Qué piensan al respecto? Los CDTs son un elemento con el que le puedes sacar el jugo al dinero. Entonces, independiente de la edad que tienes, si tienes 18 años, si tienes 65 años, los CDTs te ayudan a hacer más plata utilizando tu dinero. Entonces, una persona de 18 años obtiene su primer empleo. Es la primera vez que está entrando a la fuerza laboral. Tiene que estudiar y trabajar. Le quedan 50.000 pesos o 100.000 pesos para ahorrar. Si los pone bajo el colchón, eso no le va a generar nada de dinero. Si los lleva a una cuenta de ahorros normal de los bancos grandes, tampoco le va a generar nada de dinero. Es más, le van a cobrar cuotas de manejo. Pero si los pone en un CDT, ese dinero se va a empezar a crecer. Entonces, independiente de si tienes 18 años o 65 años, los bancos están ahí para que tú les saques el jugo. Y a través de Mejor CDT puedes compararlos todos y encontrar el más rentable. Ahora, si yo tengo 18 años, solo tengo 50.000 pesos y la mejor rentabilidad es el 11,5%, eso significa que al cabo de un año, pues solo me voy a ganar 5.000 pesos, un poco más de 5.000 pesos. 5.000 pesos por dejar mis 50.000 quietos por un año no es tan rentable. Pero si yo tengo un monto de 50 millones, entonces ese 11,5 de esos 50 millones ya se vuelve un monto que está por encima de los 5 millones. Entonces, la misma rentabilidad para montos bajos y para montos altos hace que en montos altos sea un poco más atractivo. Ahora, ¿por qué los CDTs son tan populares a medida que la edad de las personas va creciendo? Porque a medida que tengo más edad, probablemente he podido ahorrar, probablemente he podido generar mayor nivel de ingresos y por ende la plata se vuelve más plata ella solita.
pero son herramientas que yo puedo usar desde los 18 años en adelante sin ningún problema para los usos que quiera. Algunos de nuestros usuarios en Mejor CDT, tengo por ejemplo el caso de Paula. Paula vive en Bucaramanga. Paula trabaja en un call center. Se cambió de un call center a otro call center y en ese cambio de call center el primero le entregó una liquidación, 1.500.000 pesos de liquidación. Ella no sabía qué era el concepto de liquidación, no, nunca lo había tenido. Y como era plata inesperada, no tenía planeada gastársela y nada, además no quería que se volviera plata de bolsillo. Paula, a través de Mejor CT, encontró un banco a 6 meses que le entregaba una muy buena rentabilidad para que ese 1.500.000 se volviera 1.300.000. Y de esa manera pudo empezar a poner a trabajar su dinero sin tener que saber de inversiones, sin tener que conocer cuál es el índice de la Bolsa de Valores colombiana, sin tener que entender cuánto subió o bajó el Bitcoin o el Ethereum o cualquier otra criptomoneda. Ese es el valor y el poder de los CDTs y a través de Mejor CDT las personas pueden encontrar el banco más rentable, invertir en ese banco y retirar su CDT si tienen una emergencia completamente gratis. Bueno, usted hablaba justamente en este último trayecto de algo que me parece también a destacar y es como Mejor CDT entra al mercado de las fintechs, pero también a ofrecerle a las personas la posibilidad de que independientemente de si yo sé o no sé cómo funciona un CDT, pues puedo acceder a él y puedo tener de una manera, por decirlo de alguna manera, más sencilla esta información, cómo lograron integrar esa tecnología para que las personas puedan ver esos resultados de una manera fácil de entender, sin tener que entender que la inflación o la variación de la tasa de interés o esos factores que muchas veces las personas no entienden, que ustedes también, y entiendo también que me cuente un poco de eso, brindan asesoría para que las personas puedan un poco pues saber mejor dónde está metiendo su dinero y qué rentabilidades van a tener. Hemos tenido varios desafíos y el primero de ellos es integrarnos con los bancos. Cuando tú abres un CDT con Mejor CDT, el CDT queda a tu nombre por el monto que tú dijiste con la entidad bancaria que tú escogiste. Lo único que cambia es que nunca tuviste que hablar con la entidad, nunca tuviste que ir a la entidad, todo lo hiciste a través de Mejor CDT, desde tu casa, desde el sofá de tu casa, desde el comedor de tu casa, mientras veías Betty la Fea en televisión. Completamente sencillo y fácil. El primer trabajo para lograr eso es que nos integráramos con los bancos. A través de entender a los bancos cuál es el dolor que tienen, hemos logrado construir tecnología que nos permite consultar todos los bancos de Colombia en tiempo real para que conozcas cuál es el más rentable para tu dinero. Eso es lo primero, el primer desafío que tuvimos que superar. El segundo fue tratar de entender cuáles eran los dolores de los usuarios y qué era lo que el usuario quería solucionar. Una persona que ya había tenido un CDT antes, ¿qué lo llevó a tener un CDT? Como el caso de Paula, por ejemplo, el que estábamos hablando que recibió una liquidación y no sabía qué hacer con ese dinero. O con personas que, por ejemplo, ya recibieron su pensión, les entra su pensión mensual y además quieren ahorrar un poquito porque no saben si en algún momento van a necesitar algo de dinero para un imprevisto, de pronto si tienen una caída, de pronto ocurre algo en la casa, se daña una tubería y quieren tener un guardadito en el sistema financiero colombiano. Entonces, escuchar esos dolores de ellos, entender cuáles son las dificultades que tienen alrededor de la experiencia en un CDT, nos permitió entender, crear una plataforma simple y sencilla, arrancando por el nombre. La plataforma se llama Hoy Mejor CDT porque así es como la gente quería encontrar en Google cuál era el CDT más rentable del mercado. La gente buscaba en Google y en plataformas de Internet cuál es el mejor CDT en Colombia. Por eso le pusimos así a la compañía, buscando solucionar los dolores de los usuarios y eso es lo que nos ha llevado a es que 300.000 personas ya confían en nosotros, tengamos varios fondos de inversión en Silicon Valley, en California, en Inglaterra, en Singapur, en México, en Colombia y en Chile, haciendo que Mejor CDT como compañía siga creciendo. Hoy en día, menos del 1% de los CDTs creados en Colombia ocurren a través de la tecnología Mejor CDT y estamos preparados para ayudarle a 1 de cada 10 colombianos a invertir en CDTs. Entonces, el desafío sigue en cómo empezamos a crecer y que más personas conozcan de los beneficios que tienen los CDTs y cómo sacarle el jugo, escogiendo el banco más rentable y olvidándose de todos los trámites y todos los papeles y las filas. Sí, además porque brindan asesoría y le dan ese plus a la gente de que son una entidad neutral, porque por lo general las personas llaman a un banco y encuentran
que pues obviamente ellos los tratan de convencer pues que inviertan en su banco, pero esta es una plataforma que les brinda la asesoría completa sin importar, digamos, las tasas de interés que estén brindando, ni los tipos de condiciones, ni el tiempo, ni otros factores de inversión. Eso es un muy buen punto y discúlpame que no lo reforcé cuando me lo preguntaste en la pregunta anterior. La palabra clave es imparcialidad. Nosotros somos imparciales ante las entidades porque tenemos muchas de las cuales puedes escoger. Somos imparciales porque no dependemos de una sola. Podemos ofrecerte diferentes opciones en el mercado para que le saques el mayor jugo posible. Entonces, te voy a dar un ejemplo que pasa en la vida real y el que desafortunadamente muchas pequeñas y medianas empresas tristemente em, caen. Tú eres una empresa, tienes que pagar el IVA cada 2 meses. Como tienes que pagar el IVA cada 2 meses, lo vas recaudando de manera mensual. Tienes un ahorro, llamas al banco y le dices al banco, mira, tengo un CDT, tengo un dinero para pagar el IVA dentro de 2 meses, me sirve abrir un CDT a 2 meses. El banco, sabiendo que las tasas van a seguir bajando por algunos efectos del Banco de la República, que ahorita podemos hablar más adelante, le dice, no, 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 no lo abras a 2 meses, ábrelo a un mes, que en un mes te entrega una rentabilidad anual mayor. La rentabilidad anual puede que sea mayor, pero como no le estás dejando un año, sino solo un mes, y dentro de un mes la tasa baja, haberlo abierto por 2 meses de manera individual, un mes una tasa, luego un mes otra tasa, puede que sea menos rentabilidad que si hubieras asegurado a los 2 meses de uno. Y esto pasa porque el banco te está hablando desde el interés del banco, no desde el interés de tu bolsillo, no del interés de lo que le conviene a la empresa o le conviene a la persona para manejar sus finanzas. Hoy, Mejor CDT te ayuda a entender esas cosas. Bien seas una empresa o bien seas una persona natural, te ayudamos a entender esas cosas con asesoría personalizada. Puede ser asesoría que escribas por chat, por si no quieres hablar con nadie por teléfono. Puede ser por teléfono, si quieres escuchar la voz de alguien. Puede ser por videollamada, si deseas una videollamada. Si quieres que te acompañe el contador de la empresa o que acompañe tu esposa en la conversación o tu esposo. O puede ser incluso en persona en una de las sucursales de nuestros bancos aliados o en nuestra oficina. Tenemos una oficina en Bogotá disponible en la calle 140 con décima para que las personas nos visiten, y obtienes esta asesoría. Y esta asesoría es completamente gratuita. Lo hacemos así porque los bancos son los que nos pagan y a través de tener varias entidades somos completamente imparciales para jugar a tu favor. Y esto es uno de los elementos que más valoran nuestros usuarios, a tal punto que 1 de cada 3 usuarios de Mejor CDT ya tiene 2 CDTs o más con la plataforma, lo que les permite cambiarse de banco fácilmente, diversificar su dinero o encontrar en el mismo banco que ya están usando más tasas y más oportunidades interesantes. Y todo esto pues con la magia de la tecnología de Mejor CDT. Sí, señor, y justamente usted hablaba también de lo que son las expectativas del Banco de la República y la economía colombiana. ¿Cómo ven ustedes justamente esas expectativas, ese movimiento económico que tiene el país de cara al futuro? De pronto si hay confianza para que se presenten más inversiones o más bien en el país está un poco quieto el tema. Es una pregunta muy amplia, pero te la voy a contar, te la voy a tratar de resumir. Yo creo que la perspectiva es estable. Em, Hay que ser cautelosamente positivos al respecto. ¿Qué me refiero con estable? Hay muchas cosas que van a cambiar el próximo año. Hay elección en Estados Unidos este año. Vamos a tener un presidente o hombre o mujer en Estados Unidos que quiere o no sacar mucho petróleo del suelo. Si sacan mucho petróleo, el precio del petróleo a nivel mundial baja. Si el precio del petróleo a nivel mundial baja, los ingresos de Ecopetrol y los ingresos del gobierno provenientes del petróleo bajan también. Si esos ingresos bajan porque hay menos dólares comprando petróleo, el dólar va a subir de precio porque hay menos dólares en el mercado. Si el dólar sube de precio, todo lo que importamos y traemos de afuera se pone más caro. Si las cosas se ponen más caras, lo que normalmente compramos en el día a día nos alcanza para menos dinero, dinero nos alcanza para menos cosas. Si el consumo se baja, la industria local también se baja. Entonces, hay muchos efectos económicos que se pueden venir. Sin embargo, pues el Banco de la República en Colombia viene tomando una postura muy responsable. Ahorita vamos a explicar qué hace el Banco de la República en la economía y por qué le influye, pero viene tomando una postura muy responsable. El gobierno de Colombia también ha sido mesurado con el gasto, también ha sido mesurado con cómo quiere manejar las finanzas. No ha impreso, el gobierno colombiano no ha sacado, no se ha puesto a imprimir más billetes, como perfectamente lo hicieron otros países en el mundo, como Venezuela o como Argentina, y por el contrario,
ha estado tratando de mantener unos esquemas de impuestos acordes con el gasto y por eso se está hablando de nuevo de una reforma tributaria. Cuando tienes un gobierno diciendo que quiere hacer una nueva reforma tributaria, está diciendo que necesita recaudar más impuestos en vez de imprimir billete y dineros. Eso creo que es responsable en medio de todo. Entonces, creo que hay optimismo en términos de que vamos a estar bien, porque hay medidas y controles que hacen que la economía esté estable, pero también hay varios factores andando en el mundo que pueden hacer que las cosas se pongan un poco más costosas o no. Todo esto para decirte que las tasas de los CDTs en un año es muy probable que estén en el 8%. Hoy, el CDT más rentable está al 11,5%. Entonces, si yo abro un CDT hoy, dentro de un año me entregan mi dinero más el 11,5%. Hagamos un ejemplo con 10 millones. Si yo abro un CDT de 10 millones hoy, dentro de un año me van a entregar 11 millones en 500 mil pesos. Lo que estoy diciendo con las tasas dentro de un año es que cuando yo decida reinvertir esos 11 millones 500 mil, ya no me van a dar el 11% de nuevo, me van a dar solamente el 8%. Entonces, hoy es un buen momento en la economía para que las empresas que tengan exceso de liquidez, que no sepan si van a seguir comprando o importando materiales el próximo año, abran CDTs a largo plazo. Para que las personas que dicen, mi hija todavía le faltan 3 años para ir a empezar la universidad, a mi hijo todavía le falta todo el bachillerato para empezar la universidad, ahorren un CDT a 2 años o a 3 años y le saquen el jugo al mercado. Hoy se consiguen CDTs a 2 años que están encima del 10%. En un año va a estar al 8%. Entonces, la economía en general va a estar estable, no va a estar loca con factores económicos de precios caros de la inflación, pero sí en una tasa de CDTs que va disminuyendo en el tiempo, producto de todos los efectos que dije. Entonces, hoy es un buen momento para aprovechar y abrir un CDT a 2 años o más y sacarle el jugo a la situación de mercado. Claro, lo venía escuchando muy atentamente y me llamó la atención algo, y es que usted dijo que el crecimiento de los impuestos y no de la expansión monetaria en el país era algo responsable, pero también se tiene en cuenta que el crecimiento de los impuestos puede hacer que disminuya el ahorro que generan los colombianos, producto pues de que obviamente si tengo que pagar más impuestos, pues voy a tener un menor potencial de ahorro. ¿Eso les preocupa? Claro, por supuesto, eso es un elemento que preocupa. Cuando el gobierno piensa en recaudar impuestos, lo que está tratando es de redistribuir la riqueza. Está tratando de coger personas que tienen mucho dinero y poniéndoselo en un gasto público a personas diferentes. En el caso del presidente actual, tiene una política muy dada a estimular a los estratos más bajos, dar subsidios sociales, por eso los impuestos suelen afectar a las clases más altas. La reforma pensional es un claro ejemplo de eso. A todos nos subieron lo que tenemos que cotizar en pensiones para poderle dar un auxilio de pensión a las personas de vejez que no tienen pensionantes o un auxilio a las personas que no iban a alcanzar a pensionarse. Los impuestos siempre buscan eso, reducir el consumo de uno, la riqueza de unos y ponérselo y estimular a otros. Em, entonces, pues naturalmente eso puede frenar lo que ocurra. Hay que tener cuidado porque cuando los impuestos suben mucho, la creación de empleo también disminuye, porque las empresas tienen menos utilidad para contratar y hacer lanzamientos de nuevos productos. Si no lanzo nuevos productos, no contrato nuevas personas. Si no lanzo nuevas ciudades en las que yo no operaba antes, si solo opero en Bogotá y no me expando a Cajicá, no me expando a Soacha, no me expando a Cali, Villavicencio o las ciudades cercanas, pues entonces no contrato personas en esas ciudades. Si no contrato, entonces el consumo de esas ciudades tampoco se acelera. Es una balanza en la que hay que tener mucho cuidado y por eso el Banco de la República, que toma decisiones de política monetaria, tiene 7 miembros en la junta, de los cuales 4 en el mes de septiembre dijeron, bajemos las tasas, pero solo el 0,5%, mientras otros 3 dijeron, bajémoslas el 0,75%. ¿Cuál fue esa diferencia? ¿Qué tanta precaución tienen al respecto del desempleo? ¿Qué tanta precaución tienen al respecto de lo que puede pasar con el dólar en el país? Entonces, de fondo, estos son balances que hay que hacer con cuidado y por eso es importante que en Colombia el Banco de la República sea una entidad independiente, que la Superintendencia Financiera de Colombia vigile los bancos y revise los bancos. Hoy hay en el mercado varios bancos grandes perdiendo dinero, otros que están generando utilidades. Por cierto, a través de Mejor CT puedes conocer cuáles son los que generan utilidades y cuáles son los que financieramente están mejor parados, em, mientras que la economía se sigue moviendo.
Entender qué pasa con la economía se lo puedes dejar a los expertos de Mejor CDT. Cuidar tu dinero en un banco a través de Mejor CDT es una opción muy sólida para mantener el dinero creciendo en momentos de incertidumbre. Bueno, ya para ir cerrando un poco este tema, me interesa saber mucho sobre las expectativas de expansión que ustedes tienen, los nuevos mercados que están buscando, inversiones y demás. Cuénteme un poco sobre estos aspectos que se vienen para Mejor CDT de cara al futuro. Cuando uno mira mercados como Europa o Estados Unidos, en el caso de Europa, 14 de cada 100 adultos tienen un CDT. En el caso de Estados Unidos, 11 de cada 100 adultos tienen un CDT. Cuando uno mira lo que pasa en Colombia, es apenas 3 de cada 100 adultos. ¿Esto en qué se traduce? Que Colombia perfectamente puede crecer en 4 veces la cantidad de personas que tienen un CDT. Hoy hablábamos, más temprano, que ya hay 110 billones de pesos en personas que han invertido en CDTs y ese número puede seguir creciendo aún más. Entonces, en Colombia hay un potencial tremendo para tener una compañía exitosa. Sin embargo, esta es una oportunidad que también está presente en México, que también está presente en Brasil, donde también ocurre que 3 de cada 100 adultos tienen un CDT. Dato curioso, en México se llaman CEDES, certificados de depósito, en Colombia se llaman certificados de depósito a término, y en Brasil se llaman certificados de depósito bancario. Se parecen en la misma forma como funcionan, tienen ligeros cambios de nombre, pero creemos que hay una oportunidad muy interesante de lanzar esos mercados. Entonces, hay un foco fuerte en que Colombia siga creciendo. Nuestras expectativas es que el 2025 contra el 2024 sea un mercado que crezca 3 veces. Este año Colombia está haciendo para nosotros en resultados el doble de resultados que el año pasado. El año pasado, en septiembre, anunciamos a todo el mercado que teníamos 150.000 usuarios que han obtenido 20.000 millones en rentabilidad. Hoy ese número es 300.000 usuarios, es decir, el doble, y la rentabilidad es 55.000 millones, es decir, un 2.75% más que hace un año. Entonces estamos creciendo aceleradamente en Colombia, producto de que hemos creado un producto que le sirve a la gente, que es una experiencia mejor que ir al banco actual, que es una experiencia mejor que la sucursal bancaria que utilizo en mi celular, y creemos que todavía hay muchos colombianos que todavía pueden sacarle el jugo a eso. Y por otro lado, México es un país que nos emociona un montón, que también habla español, tiene más bancos que Colombia, y Brasil es un mercado que es 5 veces más grande que Colombia y también con casi 100 bancos. Entonces, hay unas perspectivas de crecimiento muy interesantes. Queremos contarle a los colombianos cómo sacarle jugo en Colombia y expandirnos a México y a Brasil para que más personas le saquen el jugo a los CDTs.